¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, les comento, hay días que por cuestiones de trabajo no puedo estar, sobre todo los martes y jueves, digamos, que son los días que tenemos teóricos, pero lo que vamos a hacer siempre, que no pueda dar un teórico presencial en vivo con ustedes, le voy a dejar la clase para que la puedan ver con distintos trabajos prácticos, y esto, como les digo siempre, es obligatorio, ¿sí? No es opcional. Así que, muy bien. Lo que vamos a empezar a hablar es una serie de clases, que son 3 clases sobre neurociencias, ¿sí? Sobre cómo aprendemos, sobre cómo nos desarrollamos, sobre la atención, sobre un montón de cosas muy, muy importantes para el crecimiento de ustedes, dentro y fuera del fútbol también. Bien, lo que vamos a hablar hoy va a ser sobre el proceso creativo. ¿Qué quiere decir el proceso creativo? Cómo se nos ocurren las ideas. ¿Alguno sabe cómo se les ocurren las ideas o se imagina cómo se ocurre una idea de que nosotros estamos sentados en casa tomando mate? Hasta el momento en que de repente se nos prende una lucecita y se nos ocurre una idea. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. La creatividad es el momento de actividad mental que ocurre siempre dentro del cerebro y trae una idea o acción nueva de valor. Esto es más complejo de lo que parece porque conlleva romper con nuestros patrones habituales de pensamiento. Todos tenemos un patrón de pensamiento, todos estamos orientados a pensar de una determinada manera, que eso es lo que quiero romper, ¿sí? ¿Por qué? Ojo, igual, la creatividad no sucede solo en la cabeza de las personas, sino también en la interacción de los pensamientos con el contexto sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una idea que es muy, muy buena, de lo que sea, de un movimiento en fútbol, de un pase, de lo que sea. Ahora, si nuestro contexto, que son las personas que nos rodean, piensan que esa idea es tonta, o esa idea no sirve, o esa idea no es válida, es muy difícil que esa idea la vayamos a poner en funcionamiento. Por ende, es muy, muy importante que nos podamos abstraer del contexto sociocultural para desarrollar nuestras ideas. La tendencia por lo nuevo, por descubrir y explorar, no depende del componente genético. No es que nosotros, bueno, genéticamente no me tocó ser una persona creativa, sino que está muy influida por las experiencias vividas cuando éramos chicos. Esto nos lleva a la entropía. ¿Qué quiere decir la entropía? Es el hecho de conservar nuestra energía, ¿sí? Esto ocurre cuando no tenemos demandas externas. La entropía juega un rol fundamental en el control de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué quiere decir la entropía? Es la necesidad de conservar energía, es poner el piloto automático, ¿sí? Como por ejemplo ustedes cuando están, no sé, abriendo la heladera, ahí no gastan energía, ¿sí? El cuerpo, como ya saben, el cerebro, todo el tiempo necesita ahorrar energía. Todo lo que nosotros le llevemos algo nuevo a pensar, a crear una idea, al cerebro le está generando un gasto de energía. Pero nuestro cerebro está programado para realizar 2 instrucciones muy opuestas. Una es el menor esfuerzo. Mientras menos esfuerzo tengamos, como ya lo hablamos, nuestro cerebro hace una fiesta. Le encanta, ¿sí? Va a decir, uff, qué bueno, es ideal, ¿sí? Porque no me gasto, no pienso, no me arriesgo. Y por otro lado, está programado para realizar búsqueda de cosas nuevas, que es la creatividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Equilibrio, tratar de llevar todo lo posible hacia la búsqueda de lo nuevo. La creatividad es disfrutable, ¿sí? Nos sentimos bien cuando creamos. Cuando a ustedes se le ocurre una idea buena, se la quieren mostrar a todo el mundo, ¿sí? A todos nos pasa. Nuestro cerebro está preparado para conservar energía y para explorar y disfrutar lo nuevo. ¿Qué es la curiosidad que observamos en los más chicos? ¿Sí? La curiosidad que quizás tienen ustedes, que quizás sus papás, sus tíos, a veces perdieron. Toda persona grande pierde creatividad. ¿Es por la edad? No, no es por la edad. Toda persona a cualquier edad puede seguir aprendiendo y puede seguirse desarrollando y puede seguir siendo creativa. El problema es que en la vida adulta, cuando ustedes sean un poquitito más grandes, se le van a presentar pocas oportunidades para ser curiosos, ¿sí? Por eso es muy importante que lo aprendan de chicos esto, para que lo puedan seguir desarrollando a medida que crezcan.
Existen muchos obstáculos para tomar ciertos riesgos o explorar. Hay una cosa, un fuego, ahí abajo, el cerebrito, antorcha. Bien, el componente genético pasa de generación en generación. Ustedes son parecidos a sus papás, son parecidos a sus mamás, en la figura que tienen ustedes, en la persona, en la personalidad, pero no así las ideas. Siempre por la fuerza de la entropía, recordemos que es gastar la menor cantidad de energía, siempre buscamos ante estos desafíos intelectuales ya conocidos. ¿Por qué? Se nos presenta un problema, ¿qué es lo que pensamos? No, esto ya lo viví, ya lo vi. Por esto mismo, porque de esa manera no gastamos energía, no necesitamos crear cosas nuevas. Nosotros vivimos de las experiencias, ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar información ahí. Pero si nosotros queremos crear algo nuevo, tenemos que ser capaces de conectar más neuronas de lo habitual. Esto nos lleva a diseñar nuestros desafíos creativos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el fútbol, chicos, es empírico, no es una ciencia. La matemática es 1 más 1. El fútbol no. El fútbol necesita creatividad. Acuérdense, los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo es el que piensa, el que razona. Y el hemisferio derecho es el que crea. Pongamos una situación, la tiene el 4 en una zona. ¿Qué está haciendo ese jugador? Está creando, usando el hemisferio derecho. Ahora, el extremo izquierdo, que está del otro lado, que no participa, está haciendo de contador. Está mirando, contando qué jugadores hay cerca, está usando el hemisferio izquierdo. Entonces, fíjense la importancia del aprendizaje de los dos hemisferios para el juego, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestro hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo lo están desarrollando, ¿sí? Con todos los teóricos que vemos, con los libros, todo. Necesitamos desarrollar nuestro hemisferio derecho. Cuanto más claro tengamos cómo es el desafío, más efectivo vamos a ser para resolverlo. Acuérdense cuando vimos el rompecabezas. Nosotros no podemos armar un rompecabezas si atrás de la tapa no vimos la imagen. Si vemos la imagen y decimos, esto es así, lo vamos a poder armar. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza nuestro rompecabezas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener en la cabeza lo que queremos crear. ¿Cuáles van a ser nuestras creaciones? No importa lo que sea, ¿sí? Tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos a crear. Así vamos a ser más efectivos. En la escuela, la educación siempre está basada en procesar información de lo que ya sucedió. Generalmente, ¿qué estudian ustedes? Las personas que vivieron, Belgrano, San Martín, ¿sí? Son todas cosas que ya pasaron. Es información de lo que ya pasó y la gran mayoría de las cosas se basa en la fórmula y la información conocida. Nosotros respondemos lo que leemos en el cole. A ver, ustedes, yo cuando tenía que ir al colegio pasaba lo mismo. ¿Qué es lo que rendía? Las cosas que estudiaba. Perfecto, ahora, ¿qué pasa si me sacaban de ahí? Si en vez de preguntar por Belgrano, me preguntaba por Güemes. Verdaderamente no lo sabía, por lo menos cuando era chico. ¿Sí? Cuando hacemos esto, nosotros no estamos pensando, estamos desarrollando nuevas ideas. Pensar de manera creativa requiere tener más conexiones entre dos temas que pueden ser diferentes. Ahí es donde estamos creando. Uno de los trabajos que van a tener de acá hasta el próximo jueves es leer un fragmento de un libro que le voy a mandar de básquet. Sí, de básquet. De un Phil Jackson. Los que vieron la serie El último baile van a saber de qué les hablo. Los que no lo vieron, es una excelente oportunidad de aprender. ¿Por qué? Vamos a hacer un trabajo para generar relaciones. Y esto es muy importante, chicos. ¿Y por qué es tan importante? Ahora lo vamos a ver. Vamos a realizar un trabajo para generar relaciones. ¿Sí? Lo vamos a hacer bajo la técnica de una persona especializada en todo lo que es biología, biomolecular, que se llama Edward de Bono. Y vamos a elegir palabras aleatorias. ¿Sí? Todo esto me lo van a tener que mandar. Basándonos en algún criterio. Y nos vamos a quedar con 3. ¿Sí? De esas 3, vamos a buscar relaciones. Vamos a elegir 4 palabras aleatorias. Por ejemplo, perro, gato, televisor, sobrino. Cualquiera, la que quieran, ¿eh? Y van a relacionar 3 de esas 4. Me van a mandar la oración a mí por privado. Por ejemplo, mi sobrino revolvió el televisor como un gato. ¿Sí? Segunda parte, vamos a elegir 2 palabras aleatorias
y describir una escena de crimen. No pueden estar relacionadas con el ámbito criminal. Por ejemplo, televisor y gato. Cualquier palabra que no esté relacionada con el ámbito criminal. Y 3, vamos a elegir 5 palabras, de las cuales 2 van a ser una el inicio y otra el fin de la oración. El resto de las palabras es para ustedes. Van a armar una oración con 5 palabras, donde una y una la elijan en los bordes. Bien. Esto lo van a tener que preparar de acá al jueves. Es sencillo igual. Pero es bastante interesante para entender el proceso creativo. Vamos a los patrones dominantes de pensamiento. Es el uso de las experiencias para la utilización de los aspectos de la vida diaria, para evitar consumir energía. Estos patrones simplifican nuestra vida. Todos tenemos patrones dominantes de pensamiento. Nosotros no pensamos cómo abrir una heladera, cómo abrir una puerta. ¿Sí? Esto también es un gran consumo de oxígeno para el cerebro, pero un consumo de energía sano, de alguna manera. Bien, siguiente trabajo. Van a tener que trabajar bastante. Son cortitos, pero son bastantes trabajos. Vamos a pensar en la siguiente situación. Tenemos 7 años. Hoy no hay colegio. Están al pedo todo el día. ¿Sí? ¿Qué harían? Escríbanos. Digan qué harían. Día normal, tuvieran 7 años y no hay colegio. Y ahora tenemos 30 años. No hay facultad. Tenemos todo el día libre. ¿Qué hacemos? Esto me lo van a tener que mandar por privado. Van a ver lo que es el desarrollo de la creatividad y todo lo que es el trabajo del aspecto creativo. Yo se lo voy a volver corregido. Pensar creativamente es pensar cómo enfrentamos un problema, desde qué ángulo lo estoy mirando, cuántas veces lo pensé y repensé y buscar resolverlo. Por eso yo le estoy dando los trabajos con el Tactical Pad. Donde yo le doy los trabajos con el Tactical Pad, ¿qué están haciendo ustedes? Están creando, pero a la vez están mirando, están observando y decir, che, este lo podríamos, mirá esta salida que hizo Inglaterra, si por ahí la hacía así, resolvía mejor. La idea cuál es llegar a distintas respuestas. Es lo que necesitamos tener siempre a mano, chicos. Respuestas, una amplia variedad de respuestas. Vamos a dar la teoría del 1 más 1 igual a 1. Me van a decir, Ale, de matemática no entendés nada. No, es otra cosa. La teoría del 1 más 1 igual a 1 se refiere a la importancia del saber. De aprender y no seleccionar. ¿Sí? Por ejemplo, quiero aprender de fútbol. Yo puedo mirar de básquet o rugby. Leer un libro de liderazgo, de un técnico de básquet, como van a tener que leer, una historia de un jugador paralítico, por ejemplo. Porque sepan, chicos, que fútbol más fútbol no es siempre fútbol. ¿Sí? La mezcla de conceptos puede conducir efectos extraordinariamente creativos. Si nosotros leemos sobre fútbol y vemos una gambeta y vemos otra gambeta, nosotros vamos a saber que esas dos gambetas funcionaron, pero no vamos a poder crear una gambeta propia, por dar un ejemplo. Imagínense la teoría del 1 más 1 igual a 1 como un vaso de agua. Yo le pongo más agua encima. No se convierten en 2 vasos. Sigue siendo un vaso. Esto es exactamente lo mismo. Todo lo que nosotros le pongamos arriba al fútbol, en nuestro caso, que es a lo que nos dedicamos, nos va a servir para ser mejores futbolistas. Piensen ustedes, el rugby. ¿Sí? Acuérdense lo que vimos de las presiones. Cuando yo salgo a presionar y mis compañeros salen a presionar conmigo, es una situación igual al rugby. Al que le gusta el rugby, pudo ver que donde un jugador lleva la pelota y lo chocan y lo tiran, van enseguida 4 o 5 jugadores atrás para generar un rack o un mall, que son las situaciones que ven cuando hacen casi un scrum, digamos. Bueno, fíjense lo que se puede aprender de todos los deportes y eso lo vamos a llevar al fútbol. Entonces, 1 más 1 es igual a 1, ¿sí? No es igual a 2. Fútbol más fútbol no siempre es igual a fútbol, o a más fútbol, a mejor fútbol. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a trabajar sobre otras cosas y tratar de relacionar a lo que estamos viendo. Bien, ya sabemos, el cerebro es cómodo, es vago. Pensemos, por ejemplo, en una situación, ¿sí? Una puesta al sol. Pensemos unos segundos nada más. ¿Qué ven? ¿Qué se imaginan? Seguramente se hayan imaginado la situación conocida, el lugar donde ya fueron, donde visitaron, donde estuvieron. Eso es el cerebro, chicos. Por ende, ser creativo no es fácil, requiere esfuerzo. Ustedes seguramente no se imaginaron una playa que no visitaron, se imaginaron algo que ya vieron, si lo pensaron rápido. Si después lo empiezan a desarrollar, sí, por ahí piensan algo, cómo sería,
pero lo primero que se le viene a la mente es algo que ya vieron. Nuestro cerebro es como un músculo, ¿sí? Si no lo ejercitamos, se va a debilitar. Si nosotros no utilizamos la creatividad, el camino en la creatividad lo vamos a ir perdiendo. Cuando somos creativos, nuestro hemisferio derecho está trabajando a full, ¿sí? Mientras el hemisferio izquierdo nos ayuda a pensar, a ser racionales, a categorizar. Tenemos que usar los dos hemisferios. Es muy importante, acuérdense el ejemplo del 4 y el 11. El 4 tiene la pelota, está usando el hemisferio derecho. El 11 no la tiene, está usando el izquierdo. Ahora, ¿qué pasa cuando la pelota le llega al 11? El 11 usa el derecho y el 4 usa el izquierdo. Bueno, es muy importante aprender a trabajar sobre los dos. Leer sobre cómo jugar al fútbol es parte del hemisferio izquierdo. Sentir la pelota, patear, tener el contacto, es parte del derecho. Y ambos tienen que ser trabajados. ¿Cómo los activamos? Muy importante leer, ¿sí? Tengan el hábito de leer. Leer cuentos de ciencia ficción e imaginarlos. Los cuentos de ciencia ficción requieren utilizar distintos significados y ayudan a usar la imaginación. Ahora después vamos a ver un ejemplo muy copado. Leer historias, cuentos, siempre nos ayudan a ese proceso creativo para pensar diferente. ¿Sí? No es que por leer un cuento de ciencia ficción, no voy a aprender de fútbol. ¿Sí? Porque ese cuento de ciencia ficción va a estimular nuestro hemisferio derecho y vamos a tener mejores ideas también para jugar al fútbol. ¿Sí? Vamos a estar entrenando el cerebro. Imagínense el cerebro como un bíceps. ¿Sí? Si nosotros levantamos una botella o levantamos una pesa del mismo peso, es exactamente igual. ¿De qué nos va a servir? En los choques vamos a estar más fuertes. Y vamos a estar más fuertes porque levantamos una botella o porque levantamos una pesa o porque estuvimos estimulando el músculo. Esto es exactamente lo mismo. Incluso haciendo silencio en las actividades que no hablamos, suprimen la actividad del hemisferio izquierdo, que es el que piensa. Juegos que ejerciten la memoria, por ejemplo, también nos ayudan. Bien, la edad como fenómeno relativo, ¿sí? Ya lo dijimos, no estamos biológicamente destinados a ser menos creativos con la edad. No van a ser menos creativos cuando son más grandes. La diferencia es que por ahí cuando son más chicos son más inocentes y les permiten adoptar mejores ideas. Pero la idea ¿cuál es? De esta charla y de las charlas que siguen, que ustedes sigan siendo creativos, que entiendan por qué generamos esas ideas, cuál es la importancia de desarrollar los dos hemisferios para poder crear mejores cosas adentro de la cancha. ¿Sí? La actividad mental o el pensamiento pueden dar forma a las estructuras neuronales de varias maneras. Las redes neuronales siempre reciben un flujo sanguíneo mayor, lo que les provee mejor oxígeno. Acuérdense, a mejor oxígeno, más oxígeno, mejor toma de decisiones. Cuando las neuronas se disparan juntas, se refuerza la sinapsis. ¿Sí? Y las neuronas que no se usan se marchitan para que florezcan nuevas. Imagínense, por ejemplo, como en un campo, ¿sí? Cuando las plantas se ponen viejas, ¿y qué empiezan a hacer? Se marchitan para dar paso a las nuevas. Lo mismo en otoño. Esto es exactamente igual. Piénsenlo el cerebro como un otoño. Las cosas que no usamos o las cosas que por ahí dejamos de usar pasan a darle lugar a las nuevas. Y es muy importante también que saber que todas las experiencias personales nuestras impactan más de lo que pensamos. No es una cuestión momentánea, no es que me pasó algo y bueno, ya está, me olvidé. Queda adentro. ¿Sí? Suceden cambios cuando nosotros vivimos o vivenciamos algo, lógicamente nos vamos a acordar más o menos según si fue injusto o justo, que es lo que siempre nos acordamos de cosas injustas, y si fue de un impacto emocional muy grande. Bien, el proceso creativo consta de 5 etapas. La primera es el periodo de preparación. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero resolver? ¿Qué es lo primero? Nos preparamos para empezar a desarrollar una idea. La segunda etapa es un proceso de incubación, donde las ideas se agitan por debajo del nivel de conciencia. ¿Sí? Empiezan a aparecer ideas, empiezan a volar ideas adentro nuestro. Es el momento que aparecen conexiones inusuales, sin que nosotros por ahí las llevemos para el lado consciente. Ni nos damos cuenta de que estamos empezando a crear. Es posiblemente la etapa más creativa. La tercera etapa es cuando esas ideas que tenemos dentro de la cabeza se empiezan a revelar. Y pueden ocurrir en cualquier momento y son recordadas con mucha intensidad. Esas ideas caen en nuestro consciente, caen en lo que nosotros podemos pensar, ¿sí? Después de mucho trabajo que nosotros no vimos que hizo el cerebro.
Es como estar abajo del agua, si alguien tomar aire a la superficie. ¿Sí? A ese momento que tenemos esa revelación, en neurociencia se lo llama insight. La cuarta etapa es la evaluación. Nosotros tuvimos una revelación, nos vino una idea a la cabeza y nosotros la pudimos pensar, porque antes de que lo pensemos las ideas se están empezando a gestar. Lo pudimos pensar, tuvimos la idea a la cabeza. Bien, perfecto. Después la tenemos que evaluar. Si tiene algún valor esa idea o si vale la pena llevarla a cabo. Es un momento muy emocional, donde procesamos la idea y decidimos si hacerla realidad o no. A veces esas ideas no salen a la luz porque la incertidumbre de lo desconocido puede hacer que no las saquemos a la luz. La última es la etapa de elaboración, que es la etapa más larga. Nosotros ya tuvimos la idea, ¿sí? Ahora tenemos que trabajarla sobre esa idea, salir de la zona de confort y esforzarnos un poquito más. Bien, pero atención, tenemos que saber que no es necesario pasar por todas las etapas para tener ideas y que el proceso creativo tiene interrupciones constantes. Estamos pensando, por ejemplo, sobre cómo desarrollar, cómo hacer una pelota parada o cómo meter un gol de tiro libre de tal posición. Bien, no tenemos que pasar por todo ese proceso. Ahora, nosotros estamos pensando cómo meter un tiro libre y de repente, no sé, se nos corta la luz en casa. ¿Sí? Esas ideas y esos procesos tienen interrupciones constantes, pero las ideas no se nos van de la cabeza. ¿Cómo se nos ocurren las ideas? Todo lo que vemos, leemos, aprendemos, vivimos, queda guardado en algún lugar del cerebro. Eso se llama memoria inteligente. Y eso lo utilizamos cuando se necesita o directamente cuando el cerebro le parece. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? A veces necesitamos desarrollar una idea. Por ejemplo, no sé, estamos entrando a casa, se nos partió la llave. Bien, el cerebro necesita soluciones para tratar de entrar a casa. O por ahí estamos caminando en la calle y se nos ocurre cómo patear un tiro libre al ángulo. A ver, pasa, ¿sí? La memoria inteligente se utiliza, como le digo, cuando se necesita o cuando el cerebro le parece. Mientras más relajado estemos, más ideas van a aparecer. Cuando usted está muy nervioso, muy agitado, cuando por ahí al cerebro no le llega la información, el oxígeno correcto, no aparecen demasiadas ideas. Entonces podemos decir que las ideas son una combinación de conceptos, vivencias, ejemplos, historias que aparecen de forma aleatoria. ¿Sí? Pensar cosas que nunca vimos es la actividad que más energía le consume al cerebro. Por eso al cerebro no le gusta pensar cosas nuevas. Dice, otra vez tengo que pensar en esto, qué garrón. ¿Sí? No le gusta pensar al cerebro y tenemos que saberlo nosotros. Sabemos que al cerebro no le gusta pensar, le incomoda, le molesta. Bueno, tenemos que tratar de encontrar resistencia a eso. Pensemos en el caso de Messi. Messi tiene el mismo cerebro en la selección que en el Barcelona. Pero, ¿dónde está la diferencia? En el ambiente, en la cantidad de estímulos que ayudan a la creación de situaciones nuevas. Quizás en el Barcelona toca 400 pelotas, tiene que crear sobre 400 situaciones, y en la selección a veces tiene que crear sobre 15. ¿Sí? La creatividad no es mágica y se enciende en cualquier parte, pero tiene que tener un ambiente estimulante y creativo. Para producir una gran idea, primero tenemos que producir mucha cantidad de ideas. Y sobre todo, no juzgarse y criticarse antes de tiempo, no decir, no, lo que estoy pensando es una boludez. Porque verdaderamente no sirve. El proceso creativo es muchas ideas hasta el momento que encontramos la que necesitamos. No pensemos los por qué de eso no funciona, sino pensemos qué pasaría si nuestra idea funcionara. ¿Sí? No decir, no, esto no sirve. Esto siempre, como dijimos, encuentra resistencias y encuentra bloqueos y revelaciones en el cerebro. Uno de los grandes bloqueos de la creatividad es cuando tenés la sensación de que necesitas imaginar y diseñar a la perfección una idea. Tengo que hacer una idea perfecta. Es el peor momento. Es lo peor que podemos hacer. Es cuando tenemos una calle que termina ahí. Si nosotros tenemos una idea, es como ir por una calle que termina. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Nos quedamos ahí, decimos, no, ya está, no puedo cruzar la calle. ¿Sí? Donde no podemos resolver cómo superar un obstáculo. Eso ya se llama un impasse en neurociencia. Esto lo experimentamos permanentemente. Nosotros tenemos ideas que siempre llegan a una calle sin salida. Esa calle sin salida nosotros tenemos que aprender cómo resolverla. Si se la voy a enseñar y lo vamos a dar a través de las clases.
¿Cómo evitamos los bloqueos? Lo mejor que podemos hacer cuando tenemos un bloqueo mental es silenciar la actividad del córtex donde se generan los pensamientos conscientes. Según el doctor Mark Biman, nosotros resolvemos un 40% de nuestros problemas de una manera lógica y un 60% con nuestros insights, que son las revelaciones. Nosotros tenemos una determinada situación que crear, que resolver, que crear. ¿Sí? Y recuerden, tenemos que generar un hábito de crear cosas, porque después adentro de la cancha también las vamos a crear. Un 40% de las cosas que nosotros resolvemos dentro de la cancha son lógicas y un 60% son dentro de los insights o revelaciones. Cuando nosotros identificamos un problema nuevo, muy parecido a uno viejo, que ya resolvimos, no necesitamos respuestas creativas, necesitamos respuestas lógicas. Y está bien y es normal. Y el cerebro no necesita consumir energía innecesariamente. Pongamos un ejemplo. Nosotros un día supimos que teníamos cerrada una puerta y que si teníamos un acceso por otra puerta. Acuérdense en el club, por ejemplo, cuando entrenamos en el sintético, que tenían cerradas unas puertas y podían entrar por otras. Perfecto. Bien, ahora, si nosotros llegamos al club y tenemos una puerta cerrada, nosotros sabemos que ya vivimos eso. Aunque bueno, por acá no se puede, no tengo que pensar mucho, es por la otra puerta. Esto es un favor que le hacemos al cerebro porque lo llevamos a no pensar. Pero ojo, muchas veces esa respuesta del pasado nos impide tener nuevas ideas y mejores. Pongámoslo así. Acuérdense en el club, cuando nosotros llegamos, entramos por una puerta, bueno, la tenemos cerrada. Sabemos que la otra puerta está abierta, perfecto, pero hay un perro que ladra y muerde. ¿Qué hacemos? ¿Vamos igual con riesgo que nos muerda? ¿O pensamos, qué sé yo, bueno, che, tengo que llamar al guardia para que me abra la puerta que está abierta? ¿Sí? Eso es crear. Si nosotros todo el tiempo vivimos con respuestas lógicas, no vamos a poder crear situaciones nuevas. Es importantísimo que en el momento que tenemos un impasse, tomemos una forma diferente de pensar y de repensar ese problema. Es decir, ¿qué hago? Tengo la puerta está cerrada y la otra tengo un perro. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a hacer saltando la reja. ¿Es peligroso? Sí, bueno, vamos a seguir creando. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos estos impasse, es muy importante ver algo divertido, distenderse, dejar de focalizarnos tanto en el problema para que aparezcan nuevas revelaciones. Por ejemplo, nosotros no podemos entrar por la puerta, tenemos al perro en la otra. Bueno, tranquilo, no pasa nada, no tengo apuro. ¿Cuánto tengo para entrenar? ¿20 minutos todavía? Perfecto. Me distiendo un poco, me río un poco, dejo de pensar tanto en el problema ese y van a empezar a aparecer nuevas revelaciones. El cerebro te va a decir, che, ¿por qué no intentás entrar por este lugarcito? Que por ahí entras en la puerta. Fíjate que está semiabierto. ¿Sí? Más me focaliza en el problema, más ansiedad me genera. Bien, vamos a la parte de relajación. Un fuego igual, ¿eh? Una cosa de loco, la tecnología que estamos manejando. Bien, la relajación. La respiración y la relajación son claves en el proceso creativo, más después de periodos de intensa actividad. Si nosotros estamos pensando, estudiando y seguimos estudiando, no nos queda nada, chicos. Entonces, la respiración y relajación son claves. Relajarse no es cerrar los ojos y meditar, ¿eh? Relajarse por ahí, jugar a PlayStation, caminar, correr, distenderse. Son cuando hacemos actividades que nos resultan placenteras. Por eso, a veces están estudiando mucho, jueguen un rato a la PlayStation. Y después vuelven a estudiar, medido, lógicamente. Y después vuelven a estudiar, salgan a caminar, troten un poquito, hagan algo que les resulte placentero y van a ver cómo después va a resultar mucho mejor. La relajación siempre ayuda a mejorar el proceso creativo de dos maneras. Uno, influyendo directamente en el proceso, y dos, bajando las interferencias, que son obstáculos. Recordemos, si nosotros, dentro de nuestro proceso creativo, queremos crear algo, la relajación nos va a ayudar, pero también nos va a ayudar a que las interferencias esas, por ejemplo el estrés de estudiar, la ansiedad, no termino, tengo que terminar tal trabajo, bajen. Entonces vamos a crear y vamos a estar mucho más predispuestos a aprender. La relajación permite bajar el nivel de ciertas redes neuronales para darle lugar a las generales.
Bajo condiciones de estrés, cuando estamos muy estresados, decimos, no llegamos al trabajo, no. El cuerpo estimula la producción de una hormona que se llama cortisol, que destruye las células neuronales en el hipocampo. El hipocampo es muy importante porque es la región donde se almacena la memoria. Pero a su vez, si nosotros estamos muy estresados, tampoco podemos aprender cosas nuevas. Entonces no es solamente las cosas, memorizar las cosas viejas, sino aprender las cosas nuevas. ¿Cómo procesamos la información nueva nosotros? Lo primero que hacemos siempre es apelar a la razón. Con ella nosotros creemos que el riesgo de equivocarnos es menor, porque nosotros eso ya lo vivimos. Bueno, yo pasé por esta puerta y no pasa nada. ¿Sí? No tengo riesgo de equivocarme en llegar al sintético. Ahora, ¿podría llegar más rápido? Sí, probablemente. El problema del sentido común es que lo que para unos es común, para otros no tanto. Entonces, ¿eso quiere decir que uno es más racional que otro? Si yo digo, che, vamos por este lado, vamos a pasar por acá abajo, fíjate, caminemos que adentro de la reja hay un espacio para pasar, no nos muerde el perro y los guardias no necesitamos molestarlo. ¿Eso quiere decir que yo soy más racional que otro? No, para nada. Lo que pasa es que usamos nuestra razón personal diferente a la de otro. Las razones personales y la razón personal no es mejor ni peor en una persona o en otra, nada más que es diferente. Nosotros tenemos que encontrar desafíos entre nuestra educación y los nuevos retos. Cuanto más educamos y más formados somos en un tema, no en todos, en uno, menos vemos. Cuanto menos sabemos, más vemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de encontrar un equilibrio para encontrar el saber sin dejar de ver. ¿Cómo se logra esto? Leyendo sobre otros deportes, chicos. Lean sobre básquet, miren algún deporte más. Se le van a ocurrir ideas todo el tiempo, mismo para jugar al fútbol. Créanme, a mí me pasó trayendo ejercicio de fútbol que quizás terminamos viendo en básquet. Tenemos que apelarle distintos enfoques a cada problema, distintas variables, aunque sean disparatadas. ¿Sí? Les voy a enviar un pequeño test creativo para que puedan ver en qué lugar se encuentran. La idea es que lo hagan y manden la respuesta. No importa si es mayor o menor la respuesta. No me mientan, ¿sí? Porque verdaderamente no sirve a la hora de poder ayudarlos a decir, bueno, estás en un momento creativo poco bajo, vamos a tratar de meter un poquitito más. Bien, la atención. Esto es muy importante también. Para resolver nuestros desafíos creativos tenemos que estar atentos a lo que tenemos frente a nosotros y desarrollar la capacidad de focalizar en el objetivo. El principal déficit en la atención se da por la cantidad de estímulos que recibimos. Piensen ustedes, ¿cuántas veces ustedes miran el WhatsApp sin que haya llegado siquiera una notificación? Todo el tiempo. Todo el mundo lo hace. A ver, es natural hoy en día. ¿Sí? Pero fíjense que cuando nosotros estamos queriendo concentrarnos en algo, tenemos el teléfono cerca, nos queda la mitad de las cosas. Porque por más que no nos haya llegado una notificación, estamos pendientes de que nos llegue. Eso es un déficit de la atención. Están estudiando, están haciendo algo, el teléfono déjenlo en la cama, déjenlo cargando. Aprovechen los momentos de estudio para cargar el teléfono. Esto afecta el foco de lo que hacemos, porque todo el tiempo estamos mirando lo que tenemos al costado, no lo que tenemos enfrente. Estoy leyendo un libro, leo un libro, el teléfono lo dejo lejos, lo dejo cargando. Recuerda que es imposible pensar con eficiencia teniendo muchos estímulos alrededor. Nuestro cerebro es secuencial, ya lo hemos visto, y es serial. Le voy a dar un ejemplo y le voy a dar unos segundos para que lo piensen. ¿Qué letras del alfabeto tienen alguna curva? Le doy 10 segunditos, piénsenlo. Bien, lo están pensando. Ustedes se habrán dado cuenta que no pensamos en el alfabeto completo. No vimos el alfabeto entero. ¿Qué pensaron? ¿La A tiene curva? No. La B, sí, tiene pancita. La C tiene curva. La D también. La E, no. Fíjense cómo nuestro cerebro es serial y secuencial. Va de una cosa a la vez. Bien, la atención es muy importante, pero la intención es más importante todavía. La intención es la que conduce a que prestemos atención a las cosas que nuestro cerebro cree que son importantes. Por ejemplo, miren el cielo y las nubes, ¿sí? Y busquen encontrar una figura de un perro.
Les aseguro que si están lo suficientemente concentrados y atentos, la van a encontrar, si se esfuerzan lo suficiente. No le cambiaron sus ojos, no le cambiaron las nubes, lo que cambió fue la intención que teníamos de encontrarlo. Por ejemplo, nosotros queremos comprar una bicicleta roja. De repente en la calle vamos a ver 1000 bicicletas rojas. ¿No les pasó? A mí me pasó. Me pasó con la moto. Nunca en mi vida manejé una moto. Y de que me compré la moto empecé a ver motos en todos lados. Libros de motos, cosas de motos que me aparecieron en la calle que en mi vida se me hubiese ocurrido que le hubiese prestado atención. Pasa. ¿Sí? Nos pasa a todos. La intención marca a qué le tenemos que prestar atención. Existen muchos estudios que demuestran que mientras más atención le prestamos a determinados estímulos, más elaborada es la información y mejor podemos guardarla en la memoria. Por eso es muy importante mirar partidos. Si nosotros miramos partidos, algo adentro nos va a quedar, pero véanlos, por eso los mando a cortar partidos, a analizar partidos. Si ustedes miran un partido, ¿y por qué creen que nos mando a analizar? No porque sean analistas, más allá que me interesa que aprendan el software, porque el día de mañana les puede dar de comer eso. No porque me interesa que sean videoanalistas profesionales, porque lo que me interesa es que cuando vos estás mirando un partido, estás cortando un partido, les pasó todo lo que le hicieron, ¿qué pasó? No le prestaron atención a otra cosa. Estaban mirando a ver, ¿cuándo hay un remate? Acá. ¿Y cuándo hay un centro? Acá. ¿Y cuándo está esta situación? Acá. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban prestando atención. Y seguramente ese partido les quedó mucho más grabado en la cabeza que los que les quedó otro tipo de partidos que vieron, por ejemplo, en la tele mandando mensajes con el celular. A mayor atención, mayor aprendizaje, chicos. Y esto es muy importante. Las emociones atraen la atención. Cuando nosotros vivimos eventos emocionalmente muy fuertes, estos siempre van a ser más recordados que los demás. Si yo le digo a Esquel, a los que tuvieron la posibilidad de viajar, una lástima que este año no se pudo hacer, quizás el año que viene lo podamos hacer con las dos categorías. Se van a acordar cómo eran las piezas, se van a acordar cómo eran las personas que limpiaban, se van a acordar del pelado que atendía adelante, se van a acordar de todo. Ahora, se van a acordar de la cancha, del viento, de los olores. Se van a acordar en 10 años de eso. Ahora, si yo le digo, ¿se acuerdan cómo era la bufetera de San Martín de Montegrande? No, seguramente no. ¿Sí? Pues las emociones atraen la atención. Entonces, ese momento vieron algo emocional muy fuerte y lo que terminó haciendo es que atraigan su atención. Dentro del ámbito de multitasking, tenemos que saber que las personas los que quieren hacer varias cosas a la vez, prestando atención focalizada a cada tarea, no paveando, no abriendo la heladera, se autointerrumpen las tareas. Provocan errores y tarda el doble de tiempo. Si ustedes quieren hacer un trabajo y empiezan a pavear con el celular, van a tardar el doble, lo van a hacer mal. Céntrense en el trabajo. Y por último, vamos a ver el uso de la creatividad para resolver problemas. Les voy a plantear la siguiente situación. Una persona estaba comiendo un plato de arroz y se comió una llave. Si no se la sacamos del estómago, esa persona se muere, se nos va, vamos, para arriba. Nosotros necesitamos una máquina de rayos para destruirla, la llave. Ahora, si esos rayos son muy fuertes, puedo lastimar partes sanas y matar al paciente. Si bajamos la intensidad del rayo, salvamos los tejidos, pero no lo destruimos. ¿Cómo lo resolvemos? Piénselo. Le doy 20 segunditos más. Piénsenlo. Se los marco en el crono. 20 segunditos. Piensen cómo lo resolverían. Nada, ¿no? Difícil. Bien. Vamos a contar un cuento. Si no lo pudieron resolver, les voy a traer una analogía. Vamos a contar un cuentito. En el siglo XI, nunca puse 21, perdón, en el siglo XI, había un castillo que era un rey, al cual sus enemigos querían matar. Odioso. Este tenía un montón de calles que llevaban a él, el castillo. Pero en el medio de las calles había granadas, dinamitas y bombas. Después de muchos intentos, y de que muchos murieran en el intento por esquivar las granadas, porque llevaban todo el ejército junto, a uno de los enemigos se le ocurrió una idea. Separar al ejército
ir por las calles que corresponden y llegar todos juntos por distintas calles al castillo. Bien. ¿Pudieron resolver el problema de la llave ahora? ¿Cómo lo harían? Ya está, ya lo tienen. No hablamos de llave, no hablamos de panza, no hablamos de rayos, no hablamos de nada. Por eso es muy importante la creatividad. Por eso el proceso creativo es tan importante, chicos. Porque les va a llevar a resolver situaciones que quizás de otra manera no la podían resolver. Y eso es lo que vamos a buscar en estas 3 clases de neurociencia. Vamos a hacer 3 trabajos prácticos más, cortitos. Vamos a hacer como primer trabajo práctico, realizar una analogía que podamos realizar una situación que nosotros podamos resolver con una analogía. ¿Qué van a hacer? Me van a presentar el problema y yo el problema lo voy a ir tirando al grupo. ¿Sí? ¿Qué van a tener que hacer los compañeros? Con una analogía resolver para que otro dé la respuesta. O sea, ustedes plantean el problema, otro compañero plantea una analogía y otro compañero da la respuesta. ¿Sí? Busquen problemas complejos y los compañeros se encargarán de trabajar con nuestro proceso creativo. Bien, trabajo práctico 2. Van a tener que usar un esquema táctico que nunca se haya inventado. Creen un esquema táctico y explíquenme por qué. Que nunca se usó, ¿eh? 4-4-2, 4-3-3, nada. 3-5-2, 3-4-3, nada. Piensen un esquema que nunca se utilizó. Muy bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, me consultan, saben que estoy a disposición. Espero que les haya interesado. Y bueno, espero los trabajos prácticos toda la semana. Nos vemos mañana, chicos. Un abrazo muy grande.